En este jueves 14 de mayo les saludo una vez más en este tiempo que tomamos para meditar en la palabra de Dios. Es mi deseo y mi oración que usted sea fortalecido por medio de esta palabra. Y leyendo en la lectura de la Biblia en un año, en mi devocional de este día, encuentro en el Antiguo Testamento este pasaje bíblico que relata el momento cuando Dios, por medio de Samuel, le comunica la nueva oportunidad que le está dando al rey Saúl. El rey Saúl no se ha estado portando bien, no ha estado haciendo las cosas como Dios lo ha mandado. Y en esta ocasión, como siempre, Dios nos brinda una nueva oportunidad para restaurarnos. Ahora se le da la misión de ir y destruir a todos los descendientes de Amalek, a los amalecitas. La razón era porque en el pasado, cuando Israel andaba en el desierto, los amalecitas los atacaron por la parte de la retaguardia, y gracias a la intervención de Dios no hubo consecuencias mayores. Entonces ahora la orden es de que fuera hacia los amalecitas y destruyera a todos, incluso los animales y a toda la gente. La palabra del Señor relata que Saúl no obedeció la orden tal como Dios le mandó. ¿Por qué? Porque no solamente le perdonó la vida al rey, sino que separó de lo mejor del ganado, supuestamente para ofrecer holocaustos para Dios. Y con esta actitud aprendemos una primera lección, que una media obediencia es una completa desobediencia. Y como Samuel se lo dijo al mirar que todo esto había sucedido, y cuando se presenta ante Saúl, Saúl de una manera cínica le dice que él ha obedecido a Dios. Sin embargo, lamentablemente las vacas comenzaron a bramar y las ovejas a balar, y fue cuando Samuel le preguntó que a qué se debía ese ruido de los animales, y es cuando Samuel escucha de parte de Saúl que le dice que es que ha separado los soldados supuestamente, pero fue él realmente el que dio la orden de separar lo mejor del ganado para ofrecerle sacrificios a Dios. Y aquí la primera lección que nosotros aprendemos es lo que Samuel le dice a Saúl, que los sacrificios no pueden sustituir la obediencia. Es mejor el obedecer, dice, que los sacrificios. Y esto quiere decir que muchas veces nos podemos abstener de cosas que nosotros tratamos de hacer para agradar a Dios, pero si no le obedecemos, realmente estamos fallándole al Señor. Y ya para entonces, por esta actitud, que era la última oportunidad que Dios le brindaba a Saúl, Samuel le comenta al rey Saúl que Dios ha preparado a un nuevo rey que va a ser conforme al corazón del Señor, y se está refiriendo al que en un futuro sería el rey David. Para este momento el rey David era un adolescente, hijo de familia, y entonces Dios manda a Samuel para que vaya hasta Belén, a la casa de Isaí, para ungir a uno de los hijos, en este caso sería David. Y me llamó mucho la atención cuando dice la palabra del Señor que los llamó al sacrificio a Isaí, a sus hijos, pero entre todos sus hijos no iba David. Y la pregunta surge, ¿por qué no fue tomado en cuenta a David? Quizás porque era el menor, o probablemente por el cargo que tenía o la responsabilidad de cuidar las ovejas. Pero si el sacerdote había dicho que fueran todos los hijos, faltaba a él. Y lo que llama la atención es que cuando el sacerdote Samuel observa al primer hijo de Isaí, él quedó impresionado. Y entonces él pensó en su corazón, este es el rey que voy a ungir para Israel. Y entonces Dios le da esta expresión al sacerdote Samuel: no juzgues por su apariencia
o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Y esto encierra una gran verdad, porque muchas ocasiones nosotros los seres humanos juzgamos por lo que vemos, pero realmente Dios es el que sabe la verdad de la situación, de lo que sea. A veces nosotros tenemos un mal concepto de alguien que nunca nos ha hecho nada malo, pero simplemente porque no nos cae bien, aunque nunca lo hayamos tratado. Y yo creo que nosotros no somos quien para hacer acepción de personas ni rechazar a gente que no la hemos conocido. Y creo yo que en el caso de lo que vivió Samuel, fue una experiencia muy tremenda que le enseñó el Señor, porque él estaba viendo su aspecto exterior, pero Dios mira la intención del corazón. Y a veces nosotros no somos bien entendidos con nuestras acciones y quizás somos hasta malinterpretadas nuestras acciones cuando las hacemos. Pero yo creo que lo que debemos de considerar siempre es que Dios conoce la intención de nuestro corazón. Siempre he enseñado en nuestra congregación que no es lo que hagamos para la obra de Dios, lo que la gente ve que hacemos, sino lo que Dios ve o la intención con la que Dios ve que nosotros hacemos las cosas. Aun cuando nosotros ofrendamos o diezmamos, nosotros podemos aparentar que estamos dando nuestra mejor ofrenda para Dios, pero Dios conoce la intención del corazón. Y viene a mi mente el recuerdo de aquella viuda que en aquel lugar donde estaba Jesús, llegaban los ricos a dar de lo que les sobraba. Y por supuesto daban mucho, pero aquella viuda solamente dio 2 monedas. Y Jesús declaró que ella había dado más porque ella había dado todo su sustento. Entonces, nosotros podemos impresionarnos entre nosotros mismos haciendo o diciendo cosas para que la gente nos vea o nos escuche, pero no olvidar que por encima del concepto que la gente tenga o llegue a tener de nosotros, nos debe de interesar qué piensa Dios de nosotros. Que Dios nos dé su gracia para que podamos vivir una vida que en primer lugar honre y glorifique el nombre de Dios, y que no nos preocupemos tanto qué piensa la gente de nosotros, sino cuál es el concepto que Dios tiene de nuestra vida. Es mi deseo que el Señor les bendiga y les guarde.